Hey, ¿qué pasa, Deb? Espero que esté todo bien de aquel lado de tu pantalla. En esta ocasión vamos a continuar con conceptos básicos de programación. En principio tenía planeado que este video fuera solo un video, pero iba a quedar muy largo, entonces decidí dividir esta segunda parte en dos partes como si fuera una película mala. Y ya en el siguiente video finiquitamos esta sección, te lo prometo. A partir de aquí, los conceptos que estaremos viendo están ligados directamente con la programación y con los lenguajes de programación. Pero antes de continuar, para esta sección voy a hacer uso de un editor de código que nos permita ejecutar PHP online. Yo me encontré este que se llama OneCompiler. Te voy a compartir el enlace en la descripción de este video o primer comentario. Así que ahora sí, comencemos con ver qué son los tipos de datos. En programación, los tipos de datos son una forma de clasificar los diferentes valores que una computadora puede procesar. Cada tipo de dato define qué operación se puede realizar con ese valor y cómo se almacenan en la memoria de un ordenador. Elegir el tipo de dato correcto es importante para los programadores porque así nos aseguramos que un programa funcione correcta y eficientemente. Los datos que una computadora puede procesar están clasificados como simples y estructurados, o primitivos y compuestos, como tú le quieras llamar. Dentro del grupo de los tipos de datos simples se encuentran los números enteros. Simplemente un número entero o int, así se le conoce casi siempre en los lenguajes de programación como int o integers. Aquí te voy a poner unos ejemplos antes de pasar al editor. Esto sería un número int, -8, un 0, un 8. También tenemos los números decimales o float o double, que bueno, son números pero que tienen punto decimal y decimales, valga, ¿ok? También tenemos el tipo de dato char o carácter, que bueno, son símbolos del abecedario, números o símbolos especiales, pero solamente uno, y tienen la peculiaridad que están envueltos entre comillas, ya sea comilla simple o comilla doble. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una X, un asterisco, un guión, solamente un char. También tenemos el tipo de dato booleano, que, bueno, son valores de verdad y en programación se les conoce como bool y solamente pueden almacenar uno de dos valores, o true o false, verdadero o falso, o lo que es igual para una computadora, 1 o 0. Podemos ir al editor de código para que veas un poquito de lo que estamos hablando. Para empezar, un documento de PHP o donde tú vas a escribir código PHP comienza siempre con esta sintaxis, con estos símbolos y el texto PHP. Y bueno, esto sería un carácter, podría estar envuelto entre comillas dobles o comillas simples. PHP te permite usar ambas sintaxis. Por cierto, sintaxis significa que es un lugar donde solamente hay ubers. Nada, no te creas. Es la secuencia correcta en la que se escriben los elementos de un lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí hay una comilla, luego el carácter, luego otra comilla y luego el punto y coma. Esta es la sintaxis correcta, por decir algo, ¿no? Y también esta es la sintaxis con la que se inicia un documento PHP. Las líneas en PHP siempre terminan con punto y coma. Y esto sería un número entero y esto sería un número float o flotante o decimal, ¿ok? También tenemos otros tipos de datos que, bueno, son los que te comentaba, estructurados o compuestos. Aquí te dejo dos ejemplos. Tenemos lo que es la cadena de texto o string, que básicamente significa cadena. Está compuesta por varios caracteres. También puede estar entre comillas simples o comillas dobles. Y tenemos uno de los tipos de datos más interesantes que suelen estar en los lenguajes de programación, con sus diferencias, pero el concepto es más o menos el mismo, que son los arreglos o arrays, que básicamente son colección de datos, están normalmente envueltos entre corchetes y cada valor está separado por una coma. Y todos estos son strings, pero aquí tenemos un número, aquí tenemos un flotante y aquí tenemos un char. ¿Ok? Entonces podemos almacenar distintos tipos de datos a manera de colección mediante los arrays. Pero bueno, todos estos datos sueltos así en una hoja de un editor de código no nos sirve casi de nada. Para realizar tareas interesantes con estos datos necesitamos de un lenguaje de programación como PHP que nos proporcione de las herramientas necesarias para, por ejemplo, almacenar estos datos, darles algún sentido y manipularlos de manera que podamos utilizarlos
a lo largo de nuestro programa para realizar alguna tarea. Así que comencemos con cómo almacenamos estos datos para utilizarlos a lo largo de nuestro programa. Bueno, para eso los lenguajes de programación nos ofrecen el concepto de variables. La variable se utiliza para almacenar datos de diferentes tipos, ya sean simples o estructurados. ¿Ok? Entonces, si tú quisieras almacenar la Y en una variable para utilizarla después en tu programa, podrías colocar la siguiente sintaxis. Primero el signo de dólar o de peso y luego dar un nombre. Así quedaría bien. Este nombre tendrá asignado el valor Y. Entonces, a partir de ahora, cuando quieras utilizar la Y en tu programa, vas a usar el nombre de nuestra variable. Este nombre se le conoce como identificador y ya está. También cabe mencionar que se les conoce como variables porque el valor que contienen, en este caso la Y, puede variar a lo largo del programa. Supón tú que aquí tenemos un montón de código, ¿no? Y estamos haciendo operaciones con distintas variables. Y al final, por X o Y razón, le asignamos la X a nuestra variable. Entonces, al final de nuestro programa, la variable letra tendrá el valor X asignado. Por otro lado, también tenemos el concepto de constantes, que es lo contrario a una variable. El valor que se le asigna ya no puede cambiar y sintácticamente también hay algunas diferencias. Por ejemplo, vamos a convertir esta variable en una constante. Para comenzar, la sintaxis sería escribir previamente al identificador la palabra const. Además, ya no lleva el signo de dólar y así quedaría. Ahora pasemos al tema de operadores. ¿Qué son los operadores? Bueno, los operadores nos permiten hacer operaciones. Sígueme para más definiciones perronas. También hay distintos tipos de operadores. Nosotros vamos a distinguir entre operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Comencemos con los más facilitos, que son los aritméticos. Los operadores aritméticos nos permiten hacer operaciones aritméticas, como la suma, resta, división, multiplicación, etc. Te dejo aquí una tablita de los operadores aritméticos que se usan en PHP y podríamos hacer algunas pruebas con, por ejemplo, el operador de división, de módulo y de exponenciación. Lo primero que vamos a hacer es definir dos variables. Por ejemplo, número 1 igual a 8 y número 2 igual a 3. Por cierto, el nombre de las variables no puede comenzar con algún símbolo raro, ni tampoco con un número, para que lo tengas en cuenta. Ahora hagamos una división entre número 1 y número 2. Y le voy a dar a run. Como ves, pues no estamos haciendo nada. Realmente sí estamos haciendo la operación a nivel de nuestro código, pero no lo estamos mostrando en ningún lado. En este caso, PHP tiene varias opciones, pero la más popular para estos casos siempre es echo. Echo es una construcción del lenguaje de programación muy de PHP, entonces no esperes verlo en otros lenguajes de programación. Pero ya con esto nosotros podemos imprimir el resultado. Mira, y ahí nos da 2.666, nos da un montón de dígitos. Está bien. Ahora hagamos la siguiente operación, que sería la de módulo. El módulo o residuo es lo que sobraría de nuestra división. Entonces vamos a dar el símbolo de módulo y hacemos la operación y veamos qué nos da. Como ves, básicamente nos ha puesto los dos resultados impresos uno después del otro sin ningún espacio ni nada. Para eso necesitamos un salto de línea en medio de estas dos operaciones. El salto de línea en PHP podríamos hacerlo así. ¿Ok? Ten en cuenta siempre la sintaxis. Cada línea la estamos terminando con un punto y coma. ¿Ok? Y diagonal invertida N significa salto de línea, casi en todos los lenguajes de programación. Y lo estamos envolviendo entre comillas porque es un string esto, ¿vale? Ahora sí, y ahora sí nos muestra el residuo de nuestra división, que sería esta operación. Ahora vamos a poner otro salto de línea y hagamos la exponenciación. Voy a copiar y pegar acá y nada más voy a cambiar el operador. La exponenciación o potencia básicamente es elevar este operando a la potencia de este operando. Si por ejemplo nuestro número 1 tiene asignado el valor 8, 8 a la tercera potencia, veamos qué resultado nos da.
512, que sería el resultado de 8 por 8 por 8. Otra cosa que debes de tener en cuenta es que estos valores no han ido cambiando. Si bien hemos ido haciendo operaciones, realmente no hemos modificado el valor de ninguna de nuestras variables. Hicimos una operación y lo imprimimos, pero nunca dijimos, oye, N1 va a ser igual al resultado de N1 entre N2. Esto sí modificaría el valor que tenemos inicialmente, porque ya le estamos asignando mediante el operador de asignación, o tú lo conocerás como operador de igual, ya le estamos asignando otro valor. Entonces vamos a ejecutar, vamos a poner un eco aquí con un salto de línea y otro para que se separe bien. Y vamos a ver qué nos da cuando imprimamos ahora el nuevo valor de N1. ¿Ok? Ahí va. Y como ves, el nuevo valor de N1 ya no es 8, ahora es 2.666666667. ¿Ok? Comenzamos teniendo un valor en nuestra variable, ejecutamos varias operaciones y al final en nuestro programa hicimos alguna operación que sí modificó el valor de nuestra variable y así terminó siendo. Ok, pues si gustas seguir practicando, te voy a dejar un ejercicio que si vas empezando realmente te recomiendo que lo hagas. El ejercicio consta de definir dos variables, tal como nosotros lo acabamos de hacer, con dos valores de tipo numérico para que puedas realizar operaciones aritméticas con cada uno de los operadores aritméticos que te dejé en la tablita anterior. ¿Ok? Al final debes de imprimir los resultados de cada operación de manera clara y organizada. Y hasta aquí le vamos a dejar por este video. En el siguiente culminaremos el tema de los operadores. Y hasta aquí le vamos a dejar con este video. Espero que te haya gustado y más que nada que te haya servido. Si fue así, recuerda que puedes apoyar este trabajo haciéndote miembro del canal mediante el botón unirse o también puedes usar el botón de Super Thanks. Todo te lo voy a agradecer. Pero ya si no te perdís, déjame un like, un comentario y comparte con quien más creas que pueda apreciar este contenido. Te espero en el siguiente video. Adiós, mundo.